El bisonte, conocido también como búfalo americano, era el verdadero coloso de las vastas llanuras norteamericanas. Con un peso que podía superar fácilmente los 1000 kilogramos y una altura de hasta 2 metros en los hombros, estos animales no solo eran los más grandes de las praderas, sino también los más impresionantes. Su tamaño masivo no les impedía ser veloces, podían alcanzar los 60 kilómetros por hora, una velocidad sorprendente para su envergadura. Este hecho los hacía casi invencibles frente a los depredadores naturales, como lobos o pumas. Pero su relevancia no se limitaba a su imponencia física. El bisonte era el alma de las praderas, una criatura cuya existencia moldeaba tanto los ecosistemas como la vida de las tribus indígenas que habitaban estas tierras. Para las culturas indígenas de América del Norte, el bisonte era mucho más que una fuente de alimento. Era un regalo de la naturaleza que proporcionaba todo lo necesario para la supervivencia. Cada parte del animal tenía un propósito. Las pieles se usaban para construir tipis que resistían los inviernos más crueles, los huesos se transformaban en herramientas, armas y adornos, y la carne, rica en nutrientes, era esencial para superar las épocas de escasez. Incluso los tendones del bisonte se utilizaban como hilo para coser. Pero la conexión con el bisonte iba más allá de lo práctico. Este animal era visto como un ser sagrado, un símbolo de vida y abundancia que ocupaba un lugar central en los rituales, la espiritualidad y la identidad cultural de las tribus. El bisonte no solo era esencial para las personas, también desempeñaba un papel fundamental en la salud de los ecosistemas. Al moverse en enormes manadas, estos animales pisoteaban el suelo, rompiendo la capa superior de la tierra y permitiendo que nuevas plantas germinaran. Su dieta, basada en hierbas y arbustos, ayudaba a mantener el equilibrio entre las distintas especies de plantas, evitando que algunas dominaran sobre otras. Sus desechos fertilizaban el suelo, enriqueciendo la tierra y promoviendo el crecimiento de vegetación más diversa. Este proceso natural beneficiaba a una amplia variedad de especies, desde pequeños insectos hasta aves y grandes depredadores. Sin los bisontes, las praderas se volvían monótonas y menos productivas, afectando a todos los que dependían de ellas. La presencia del bisonte en las praderas también significaba la supervivencia de muchas otras formas de vida. Sus pisadas creaban charcas temporales donde aves como los patos y las grullas podían descansar y alimentarse. Los roedores aprovechaban las madrigueras y los agujeros que quedaban en el terreno removido por los bisontes. Incluso los depredadores más grandes, como los lobos, dependían de ellos para obtener alimento. Esta interconexión entre especies subraya la importancia del bisonte como una especie clave en su ecosistema. Sin ellos, muchas cadenas alimenticias se habrían roto y la biodiversidad de las praderas habría disminuido drásticamente. A pesar de su importancia ecológica y cultural, el bisonte no fue inmune a los peligros que trajeron los humanos. El equilibrio que habían mantenido durante siglos junto a las tribus nativas comenzó a desmoronarse con la llegada de los colonizadores europeos. La expansión del territorio, la caza indiscriminada y el impacto de nuevas tecnologías comenzaron a amenazar a este gigante de las praderas. Pero lo más trágico no fue solo la pérdida del animal en sí, sino también la transformación de las praderas en tierras menos fértiles y el desmoronamiento de las culturas que dependían de él. En la historia del bisonte se refleja un poderoso mensaje sobre la fragilidad del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. A principios del siglo XIX, las praderas de América del Norte eran el hogar de aproximadamente 30 millones de bisontes. Eran tantas estas criaturas que, según los relatos de la época, una manada podía tardar días en cruzar un mismo punto. Este impresionante número representaba no solo la abundancia de los ecosistemas de las llanuras, sino también la vida y el sustento de las tribus indígenas que coexistían armoniosamente con estos gigantes. Sin embargo, esta abundancia no tardó en convertirse en un recuerdo distante. La llegada de los colonos europeos, junto con la construcción de los ferrocarriles, marcó el comienzo de una masacre masiva que reduciría la población de bisontes a unos pocos cientos en menos de un siglo. El desarrollo del ferrocarril fue una de las principales razones detrás de la matanza desmedida. Los trenes facilitaron el acceso a las vastas praderas, permitiendo que cazadores, tanto profesionales como aficionados, se desplazaran con facilidad. Estos cazadores no mataban por necesidad o subsistencia, como lo hacían las tribus indígenas.
En cambio, los bisontes se convirtieron en objetivos de lucro y entretenimiento. Las pieles eran un artículo valioso en los mercados, utilizadas para fabricar abrigos y alfombras, mientras que los huesos se procesaban para fabricar fertilizantes y productos industriales. Trágicamente, en muchos casos, los cadáveres de los bisontes eran dejados a pudrirse en los campos, con su carne completamente desperdiciada. Las praderas comenzaron a llenarse de montañas de esqueletos, una imagen sombría del impacto humano descontrolado. Aún más devastadora fue la decisión de convertir la matanza de bisontes en una estrategia militar. Para las tribus indígenas, el bisonte era el centro de su economía, cultura y vida diaria. Los colonizadores y las autoridades estadounidenses lo sabían bien. Al eliminar a los bisontes, buscaban eliminar la resistencia de los pueblos nativos. Sin acceso a este recurso vital, las tribus se vieron obligadas a abandonar sus territorios, aceptar tratados desventajosos y depender de las reservas y el gobierno para sobrevivir. Esta táctica no solo destruyó la vida de los indígenas, sino que también marcó el inicio de un colapso cultural y espiritual que perdura hasta hoy. La matanza del bisonte no fue solo un acto de codicia, sino también de crueldad estratégica. Los bisontes eran una especie clave en las praderas, y su exterminio tuvo consecuencias ecológicas catastróficas. Sin las manadas que pisoteaban la tierra, la diversidad de plantas comenzó a disminuir. Las hierbas altas, antes mantenidas bajo control por los bisontes, empezaron a dominar el paisaje, desplazando otras especies de vegetación y afectando a los animales que dependían de ellas. Al mismo tiempo, los depredadores, como los lobos y los osos, enfrentaron una disminución drástica en su principal fuente de alimento, lo que llevó a su propia reducción en número. El exterminio del bisonte no solo afectó a las tribus humanas, sino que también alteró el delicado equilibrio natural de las praderas, causando un daño que llevó décadas, incluso siglos, en intentar revertir. La gran masacre del siglo XIX es un ejemplo trágico de cómo la codicia humana puede destruir ecosistemas enteros y culturas profundamente conectadas con la naturaleza. La matanza de millones de bisontes no solo diezmó la biodiversidad de las praderas, sino que también aniquiló un símbolo de vida y resistencia. Las montañas de cadáveres que quedaron esparcidas por las llanuras eran un testimonio del impacto humano descontrolado. Sin embargo, esta devastación también nos deja una lección importante, la importancia de proteger a las especies clave y respetar el equilibrio de los ecosistemas. Hoy en día, el bisonte se ha convertido en un símbolo de conservación, una especie que, aunque casi extinguida, logró renacer gracias a los esfuerzos de las comunidades indígenas y ambientalistas. Pero nunca debemos olvidar el precio que pagamos por nuestra codicia. El año 1883 marcó un punto de inflexión en la historia del bisonte americano. Ese año, un cazador abatió lo que se consideraba el último bisonte salvaje de los Estados Unidos. Este acto no solo simbolizó la devastación total de las manadas que alguna vez dominaron las praderas, sino también el fracaso de la humanidad para proteger una especie clave de su entorno. En aquel entonces, no existía una conciencia ecológica como la que conocemos hoy, y los ecosistemas eran vistos como recursos inagotables. Sin embargo, las consecuencias ya eran palpables, las praderas se estaban degradando, y las especies que dependían del bisonte para su supervivencia también estaban desapareciendo rápidamente. Era un momento oscuro para la naturaleza y para la humanidad misma. La casi extinción del bisonte se convirtió en un espejo de la irresponsabilidad humana. Su desaparición no solo representó la pérdida de una especie icónica, sino también el colapso de los ecosistemas que dependían de ellos. Al eliminar a los bisontes, los seres humanos desencadenaron un efecto dominó que afectó a las plantas, los insectos, los depredadores y a las propias comunidades humanas. Las praderas, antaño vibrantes y llenas de vida, comenzaron a transformarse en desiertos estériles en algunas áreas. Esta catástrofe no fue un accidente, fue el resultado directo de la codicia, la falta de regulación y la ignorancia sobre la importancia del equilibrio natural. El bisonte, una vez el rey de las praderas, se convirtió en un símbolo del daño que los humanos podían causar cuando actuaban sin considerar las consecuencias a largo plazo. Aunque la situación parecía irremediable, fue en este momento crítico cuando surgió una chispa de esperanza. Un pequeño grupo de visionarios, compuesto por conservacionistas, rancheros y miembros de las tribus indígenas, decidió actuar.
Estos pioneros reconocieron que el bisonte no solo era vital para los ecosistemas, sino también un símbolo cultural e histórico que no podía perderse. Entre ellos estaban figuras como William Hornaday, quien documentó la situación del bisonte, y rancheros como Charles Goodnight, que criaron algunos de los últimos bisontes en cautiverio. También hubo líderes indígenas que, a pesar de haber sido profundamente afectados por la masacre de los bisontes, trabajaron incansablemente para proteger a los pocos ejemplares restantes. Este grupo pequeño pero decidido plantó las semillas del movimiento de conservación que salvaría al bisonte de la extinción total. Salvar al bisonte no fue una tarea fácil. En un momento en que la mayoría de la sociedad aún veía a los animales salvajes como recursos para explotar, los esfuerzos de conservación enfrentaron resistencia. Criar bisontes en cautiverio y mantener pequeñas poblaciones aisladas requería recursos significativos, planificación y, sobre todo, una visión a largo plazo. Sin embargo, estos pioneros comprendieron que la desaparición del bisonte sería una pérdida irreversible para las futuras generaciones. Trabajaron para crear reservas donde los bisontes pudieran vivir y reproducirse en condiciones controladas, un esfuerzo que sentaría las bases para su reintroducción en la naturaleza. Estos esfuerzos no solo aseguraron la supervivencia del bisonte, sino que también dieron inicio al movimiento moderno de conservación de la vida silvestre. Gracias a estos primeros pasos, el bisonte comenzó a recuperarse lentamente. Aunque en 1883 parecía que esta majestuosa especie estaba destinada a desaparecer, los esfuerzos colectivos de rancheros, conservacionistas e indígenas lograron lo impensable: salvar al bisonte del abismo de la extinción. Hoy en día, aunque las poblaciones salvajes siguen siendo limitadas, el bisonte es un símbolo de resiliencia y esperanza. Su historia es un recordatorio de que, aunque los seres humanos tienen la capacidad de causar un daño inmenso, también tienen el poder de reparar, proteger y conservar. La recuperación del bisonte no solo marcó el renacimiento de una especie, sino también el inicio de una nueva era de conciencia ambiental, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza si estamos dispuestos a actuar. A finales del siglo XIX, la situación del bisonte era crítica, pero la humanidad decidió no rendirse ante la posibilidad de su extinción. Con menos de 1000 ejemplares restantes, un grupo de conservacionistas, rancheros e indígenas se unió para proteger a este símbolo de las praderas. Reservas como el Parque Nacional Yellowstone se convirtieron en refugios esenciales donde los bisontes pudieron vivir sin la amenaza de la caza y la explotación. Estos espacios no solo salvaron vidas, sino que se transformaron en el epicentro de una misión que combinaba biología, historia y cultura. Los indígenas, guardianes ancestrales de estos animales, desempeñaron un papel crucial en los esfuerzos de conservación, recordándole al mundo el profundo vínculo espiritual y práctico entre el bisonte y sus tradiciones. Con el tiempo, los programas de reproducción y reintroducción comenzaron a devolver al bisonte a las praderas que alguna vez gobernó. Hoy, aunque el camino hacia su recuperación plena continúa, su resurgimiento simboliza más que un triunfo ambiental, es una lección de resiliencia y una fuente de inspiración para las comunidades que han redescubierto en este majestuoso animal un legado compartido y una conexión renovada con la naturaleza. El bisonte no es solo un animal, es un ícono. Desde monedas hasta logotipos de parques nacionales, su imagen representa fuerza, resistencia y unión con la naturaleza. Las comunidades indígenas lo ven como un símbolo de supervivencia frente a la adversidad. Pero, ¿sabías que los bisontes también son claves para combatir el cambio climático? Sus movimientos y hábitos regeneran los pastizales, ayudando a capturar carbono y mantener el equilibrio ecológico. El bisonte, el gigante de las praderas, es mucho más que un animal imponente. Es un testimonio viviente de cómo la naturaleza puede recuperarse cuando las personas se unen para protegerla. Desde estar al borde de la extinción hasta convertirse en un símbolo de esperanza, su historia es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay oportunidad para redimirnos. Los cuernos del alce no son solo un símbolo de poder y dominio en la naturaleza, sino una verdadera maravilla biológica. A diferencia de los cuernos permanentes de los toros o las cabras, las astas del alce son estructuras óseas que crecen y se renuevan cada año. Este ciclo anual es único entre los grandes mamíferos y está directamente ligado a las estaciones y los niveles hormonales del animal.
Durante la primavera y el verano, el crecimiento de las astas se dispara, convirtiéndose en uno de los fenómenos más fascinantes del mundo animal. El crecimiento de estas estructuras es extremadamente rápido, alcanzando hasta 2.5 centímetros por día en la temporada más activa. En pocos meses, pasan de ser pequeñas protuberancias cubiertas de un tejido blando llamado terciopelo a convertirse en gigantescas y pesadas armas naturales. En algunos casos, los cuernos pueden superar los 20 kilos de peso, representando un desafío físico importante para el alce. Sin embargo, su función no es solo decorativa, ya que cumplen un papel esencial en la lucha por el territorio y el derecho a aparearse. Lo más sorprendente es que, a pesar de su tamaño y peso, estos cuernos son temporales. Al finalizar la temporada de apareamiento y con la llegada del invierno, los alces comienzan a perderlos. Este proceso ocurre debido a cambios hormonales que debilitan la base ósea de las astas hasta que caen por su propio peso. Aunque pueda parecer una pérdida, en realidad es un mecanismo de supervivencia, al deshacerse de sus pesadas astas. El alce reduce la cantidad de energía que necesita para moverse y encontrar alimento en los duros meses invernales. Otra curiosidad fascinante es que el crecimiento de las astas está relacionado con la genética y la alimentación del alce. Los individuos más fuertes y bien alimentados desarrollan astas más grandes y simétricas, lo que los hace más atractivos para las hembras y les da ventaja en las peleas contra otros machos. Los alces más jóvenes o aquellos con menos acceso a nutrientes suelen tener cuernos más pequeños y menos desarrollados, afectando sus posibilidades de éxito en la competencia por el liderazgo. Desde el punto de vista científico, el proceso de regeneración de los cuernos del alce ha despertado un enorme interés. Su capacidad para desarrollar tejido óseo a gran velocidad ha llevado a los investigadores a estudiar posibles aplicaciones en la medicina regenerativa. ¿Podría este fenómeno darnos pistas sobre cómo regenerar huesos o incluso extremidades humanas en el futuro? Aún hay muchas preguntas sin respuesta, pero una cosa es segura, los cuernos del alce no solo son una obra maestra de la naturaleza, sino una fuente de inspiración para la ciencia y la medicina moderna. Los alces son animales imponentes, y sus cuernos son un símbolo de poder en la naturaleza. Durante la temporada de apareamiento, estos gigantes de los bosques usan sus astas para intimidar a rivales, luchar por el derecho a reproducirse y atraer a las hembras. Cuanto más grandes y simétricos sean sus cuernos, mayor será su prestigio en la jerarquía de la manada. Sin embargo, cuando el invierno llega y la nieve cubre el paisaje, las reglas del juego cambian por completo. Los recursos se vuelven escasos, el frío es implacable y cualquier gasto de energía innecesario puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Aquí es cuando los alces toman una decisión radical, se deshacen de sus cuernos. Aunque parecen parte inseparable de su identidad, en realidad, estas estructuras óseas son temporales y su pérdida es una estrategia de supervivencia clave. Con cada cuerno pesando hasta 10 kilos o más, llevar esa carga adicional en invierno sería una gran desventaja. Sin ellos, los alces pueden moverse con mayor facilidad, gastar menos energía en sus desplazamientos y centrarse en lo verdaderamente importante, encontrar suficiente comida para soportar los meses más duros del año. El proceso de desprendimiento no ocurre al azar. Está completamente regulado por las hormonas del alce. Durante la temporada de apareamiento, los niveles de testosterona están en su punto más alto, lo que mantiene los cuernos firmemente sujetos al cráneo. Pero una vez que el apareamiento termina, la testosterona cae bruscamente. Como respuesta, el cuerpo del alce empieza a debilitar la base ósea que sostiene sus astas. Día tras día, la unión se hace más frágil hasta que, sin previo aviso, los cuernos caen al suelo. Lo más curioso es que este proceso no es doloroso para el animal. La naturaleza ha diseñado un mecanismo eficiente que permite a los alces desprenderse de sus pesadas astas sin causarles daño alguno. De hecho, muchos alces continúan con su vida normal inmediatamente después de perderlos, sin mostrar signos de incomodidad. Para ellos, esto es solo una parte más del ciclo natural. Y en cuestión de meses, con la llegada de la primavera, sus cuernos comenzarán a crecer nuevamente, más grandes y poderosos que antes. Pero los cuernos que quedan en el suelo no se desperdician. Muchos animales del bosque, como roedores y otros mamíferos pequeños, los encuentran y los mastican, aprovechando los minerales esenciales como calcio y fósforo.
Incluso los humanos han aprendido a recolectar astas caídas para tallarlas y usarlas en la fabricación de herramientas, adornos y obras de arte. En cierta forma, los cuernos de los alces continúan cumpliendo un propósito mucho después de haber sido descartados. El fenómeno de la regeneración de astas ha despertado un gran interés en la comunidad científica. Su capacidad de crecimiento rápido y su desprendimiento controlado han llevado a los investigadores a preguntarse si podrían aplicarse estos principios en la medicina regenerativa. ¿Podríamos algún día aprender de los alces para mejorar la curación de fracturas óseas o incluso regenerar extremidades humanas? Aunque todavía queda mucho por descubrir, una cosa es segura, la naturaleza ha dotado a los alces con un sistema impresionante que les permite no solo sobrevivir, sino prosperar en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Perder sus astas no es el final del camino para los alces, es solo el comienzo de un proceso increíble. Con la llegada de la primavera, cuando la nieve se derrite y la vida vuelve a florecer en los bosques, los cuerpos de estos gigantes comienzan a trabajar en la regeneración de un nuevo par de cuernos. En cuestión de semanas, pequeños brotes emergen en sus cráneos, cubiertos por un tejido especial conocido como terciopelo. Este terciopelo es una capa suave y altamente vascularizada que provee a los cuernos de sangre, oxígeno y nutrientes esenciales para su crecimiento acelerado. Lo sorprendente es la velocidad con la que este proceso ocurre. Los cuernos de los alces crecen más rápido que cualquier otro tejido óseo en el reino animal, alcanzando hasta 2.5 centímetros por día en el punto máximo de desarrollo. Esta hazaña biológica requiere una cantidad impresionante de energía y calcio, lo que obliga a los alces a aumentar su ingesta de alimento durante la primavera y el verano. Pastan intensamente, consumiendo brotes tiernos, hojas y corteza de árboles para obtener los minerales necesarios para esta regeneración asombrosa. A medida que el verano avanza, los cuernos alcanzan su tamaño definitivo y comienzan a endurecerse. En este punto, el terciopelo ya no es necesario, y los alces lo eliminan frotando sus astas contra árboles y arbustos. Esta acción no solo libera la estructura ósea subyacente, sino que también marca el comienzo de la temporada de apareamiento. Con cada frotamiento, los alces no solo fortalecen sus nuevos cuernos, sino que también dejan señales visuales y químicas en su territorio, advirtiendo a otros machos de su presencia y preparación para la lucha. El crecimiento anual de los cuernos no es solo una cuestión de supervivencia, es también una demostración de fortaleza genética. Cuanto más grandes y simétricos sean los cuernos de un alce, más atractivo será para las hembras. Por eso, año tras año, los alces compiten no solo en combate, sino también en genética, asegurándose de que solo los más fuertes y mejor adaptados puedan transmitir sus genes a la siguiente generación. Este increíble ciclo de pérdida y regeneración ha captado la atención de la ciencia. Los investigadores están estudiando cómo los alces son capaces de regenerar tejido óseo tan rápidamente y sin dejar cicatrices. Si los humanos pudiéramos replicar este mecanismo, podríamos abrir nuevas puertas en la medicina regenerativa. ¿Podría el secreto de la regeneración de extremidades estar escondido en los cuernos de los alces? Aunque aún queda mucho por descubrir, estos majestuosos animales nos muestran que la naturaleza sigue siendo la mejor maestra en el arte de la supervivencia. La próxima vez que veas a un alce con su impresionante cornamenta, recuerda que detrás de esa estructura ósea hay una historia de evolución, resistencia y regeneración. Su capacidad de reinventarse año tras año es un recordatorio de que la naturaleza siempre encuentra formas de adaptarse y prosperar, incluso en los entornos más desafiantes. Cuando los alces dejan caer sus astas, estas no quedan abandonadas por mucho tiempo. En los bosques, la naturaleza tiene su propio sistema de reciclaje, y los cuernos caídos se convierten en una fuente de nutrientes valiosa para muchas especies. Pequeños roedores como ratones, ardillas y puercoespines los encuentran y los roen con entusiasmo. Pero no lo hacen por diversión, los cuernos están cargados de calcio, fósforo y otros minerales esenciales que estos animales necesitan para fortalecer sus propios huesos y dientes. Incluso depredadores oportunistas, como los zorros, pueden aprovecharse de esta fuente de alimento, demostrando que en la naturaleza, nada se desperdicia. El proceso de descomposición de los cuernos es más lento que el de otros restos orgánicos en el bosque. A diferencia de hojas o madera, los cuernos están hechos de hueso denso y pueden tardar años en descomponerse por completo.
Sin embargo, la combinación de roedores que los muerden, la humedad y la acción de microorganismos eventualmente los desintegra, devolviendo los minerales al suelo. Esto ayuda a mantener el equilibrio ecológico del bosque, asegurando que los nutrientes no se pierdan, sino que sean reintegrados en el ecosistema. Pero no solo los animales se interesan por los cuernos caídos. Hay un grupo de personas que cada año recorre los bosques en busca de estas astas caídas, los buscadores de astas. Para ellos, encontrar un par de cuernos de alce es como hallar un tesoro. Algunos los recolectan como trofeos personales, otros los venden en mercados especializados donde pueden alcanzar precios elevados, especialmente si están en perfecto estado. Los cuernos más grandes y simétricos son los más valorados, y en algunos lugares se utilizan incluso para crear obras de arte o muebles rústicos. Los cuernos de alce tienen usos prácticos inesperados. En la industria de las mascotas, se han convertido en una alternativa natural a los juguetes masticables para perros. Debido a su dureza y riqueza en calcio, los cuernos se venden como snacks duraderos que ayudan a limpiar los dientes y fortalecer la mandíbula de los perros. Esto ha generado un mercado creciente donde los buscadores de astas pueden obtener ingresos simplemente recogiendo lo que la naturaleza deja atrás. La recolección de cuernos también ha despertado el interés de científicos y conservacionistas. Al estudiar la ubicación y el estado de los cuernos encontrados, los investigadores pueden obtener información sobre la salud de las poblaciones de alces, sus movimientos migratorios e incluso el impacto del cambio climático en su ciclo de crecimiento y muda. En algunas áreas protegidas, se han establecido regulaciones para evitar que la recolección masiva interfiera con la fauna local, asegurando que los animales que dependen de los cuernos como fuente de minerales no se queden sin ellos. En definitiva, los cuernos de alce, incluso después de caer, siguen desempeñando un papel fundamental en el ecosistema. Ya sea como fuente de nutrientes para los animales del bosque, como recurso para coleccionistas o como materia prima para diversas industrias, estas impresionantes estructuras óseas nunca dejan de ser valiosas. Así, una vez más, la naturaleza nos muestra su asombrosa capacidad de reutilizar y aprovechar cada elemento, asegurando que nada se pierda y todo siga formando parte del ciclo de la vida. La historia del alce y sus cuernos es mucho más que un fenómeno biológico, es una metáfora de la vida misma. Estos impresionantes animales nos enseñan que el cambio no solo es inevitable, sino necesario. Año tras año, los alces dejan ir algo que parecía una parte esencial de ellos, solo para regenerarlo con más fuerza y majestuosidad. En la naturaleza, la renovación es sinónimo de supervivencia, y a veces, soltar lo viejo es la clave para seguir adelante. Imagina aplicar esta lección en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos aferramos a situaciones, creencias o miedos que ya no nos sirven? Como el alce que deja caer sus astas para no cargar con un peso innecesario, nosotros también podemos aprender a soltar lo que nos limita. La renovación no es un acto de debilidad, sino de crecimiento. Así como los alces emergen cada primavera con nuevos cuernos, nosotros también podemos reinventarnos y evolucionar. Más allá de su imponente tamaño o su fuerza, la verdadera grandeza del alce está en su capacidad de adaptación. Su ciclo de pérdida y regeneración es un recordatorio de que la vida nos da segundas oportunidades, siempre que estemos dispuestos a abrazar el cambio. La naturaleza es sabia, y si observamos con atención, podemos encontrar en ella lecciones que nos ayudan a enfrentar nuestros propios desafíos con valentía y determinación. Así que la próxima vez que veas un alce, no solo te maravilles con su majestuosidad. Recuerda su secreto: la fortaleza no está en lo que conservamos, sino en nuestra capacidad de renovarnos. Y ahora dime, ¿te imaginabas que estos gigantes del bosque escondían una enseñanza tan poderosa? Déjamelo saber en los comentarios, y no olvides suscribirte para más historias fascinantes sobre la naturaleza.